Buen día, estimado licenciado y compañeros. Mi nombre es Miss Grey Hidalgo, mis compañeros Ana Preciado, Diego Hernández, Ferdi Barreno, Ronnie López. En esta ocasión nos corresponde exponer sobre la NIA 700. Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Esta norma define la responsabilidad que tiene el auditor para constituir una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros, o bien incluye los parámetros, como lo dice la norma. Protege la congruencia del informe de auditoría, lo que implica credibilidad y fácil entendimiento por parte del lector. Por tal motivo, el auditor deberá analizar y evaluar los hallazgos y conclusiones extraídas de la evidencia que se obtuvo de la auditoría como eje fundamental para la expresión de la opinión de los estados financieros. Vale la pena aclarar que este análisis y evaluación implican considerar si estos estados financieros han sido organizados y preparados con base en un marco de referencia de información financiera aplicable para informes financieros, además de considerar si los estados financieros cumplen los requisitos reglamentarios. Los objetivos de esta norma son dos. El auditor debe establecer una opinión de los estados financieros con base en una evaluación de las conclusiones generadas a partir de la evidencia obtenida durante el desarrollo de la misma. Una vez establecida la opinión, el auditor deberá expresar con claridad por medio de un dictamen escrito que manifiesta la base y el sustento para la opinión. Buen día, compañero licenciado. Les saluda Ana Preciado. Y continuando con la exposición de la NIA 700, entre las definiciones de esta NIA, ¿verdad?, nos menciona lo que son los estados financieros con fines generales, el marco de información con fines generales y la opinión no modificada. Los estados financieros con fines generales son todos aquellos estados financieros que están preparados de conformidad a un marco de información con fines generales. El marco de información con fines generales, este es un marco de información financiera, ¿verdad?, que está diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera para un amplio espectro de usuarios. Entre estos marcos de información nos mencionan lo que es el marco de imagen fiel y el marco de cumplimiento. El marco de imagen fiel, este se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos para lograr la presentación fiel, ¿verdad? En este caso, la dirección tendrá que ser revelaciones de información adicional. Aquí podríamos mencionar algún ejemplo, que están las NIC, las NIF y las NIC para el sector público y otras normas, ¿verdad?, que puedan ser aplicables para la entidad. Marco de cumplimiento. El marco de cumplimiento se refiere a un marco de información que requiere cumplimiento de sus requerimientos. Entre este podemos mencionar lo que son las leyes fiscales en Guatemala, ¿verdad?, o en el país en el que se encuentra la entidad. La opinión no modificada es la opinión expresada por el auditor en el que él concluye, ¿verdad?, que los estados financieros han sido preparados en todos sus aspectos materiales y que no existe ningún error o incorrección. Les agradezco. Les dejo al siguiente compañero. Feliz día. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Diego Hernández. Continuando con el tema de la NIA 700, sobre la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Para la formación de la opinión, esta NIA tiene unos requerimientos en el cual la formación de la opinión sobre los estados financieros trata de que el auditor se formará una opinión sobre los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales,
de acuerdo a un marco de información financiera aplicable, ¿verdad? Con el fin de formarse una opinión, el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. Esto también tomamos en cuenta la NIA 330, en donde si la eh, au- evidencia de auditoría ha sido suficiente y adecuada, ¿verdad? En donde también la conclusión del auditor de conformidad con la NIA 450 sobre las incorrecciones no corregidas, si son materiales o de forma individual o de forma agregada. El auditor evaluará si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales. También incluirá también la evaluación de si los estados financieros logran una presentación fiel. Continuando con los requerimientos, en el requerimiento del tipo de opinión, un tipo de opinión podemos encontrar la opinión no modificada o favorable. Eso quiere decir no modificada. Esto se dará cuando el auditor concluya que los estados financieros hayan sido preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo con el marco de formación financiera aplicable. La opinión modificada será concluida cuando la evidencia de auditoría de los estados financieros no estén libres de incorrección material, en donde no pueda obtener suficiente evidencia de auditoría, donde no pueda concluir que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrección material. Y si los estados financieros preparados de conformidad con los requerimientos de un marco de imagen fiel no logran la presentación fiel, el auditor no lo discutirá con la dirección y, dependiendo de los requerimientos del marco de información financiera aplicable y el modo que se resuelva la cuestión, determinará si es necesario expresar una opinión modificada en el informe de auditoría. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de cumplimiento, no se requiere que el auditor evalúe si los estados financieros logran una presentación fiel. Sin embargo, si en circunstancias extremadamente poco frecuentes, el auditor concluye que dichos estados financieros inducen a error, lo discutirá con la dirección y, dependiendo del modo en que se resuelve dicha cuestión, determinará si ha de ponerlo de manifiesto en el informe de auditoría y en modo en que lo ha de hacer, ¿verdad? Muchas gracias, compañeros. Le dejo con mi siguiente compañero. Buen día, licenciado, compañeros. Es un gusto saludarles. Voy a continuar con la presentación, informe de auditoría. Continuando con el siguiente slide, que es el informe de auditoría. El informe de auditoría será escrito. Abarca tanto como la forma impresa o la forma electrónica. De conformidad con ANIAS, el informe de auditoría tendrá la siguiente estructura. Un título que identifique claramente que es un informe de auditoría emitido por un auditor independiente y que se distingue de otro tipo de informe. Destinatario, que normalmente va dirigido para quienes se prepara el informe, como podrían ser los accionistas o encargados del gobierno corporativo, de los cuales se auditan dichos estados financieros. Una sección titulada Opinión hará referencia a que los estados financieros han sido auditados. Y también manifestará que los estados financieros presentan fielmente en todos los aspectos materiales o expresan una imagen fiel. Habrá una descripción de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Por ejemplo, podrían ser un estado de situación financiera, un estado de resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujo efectivo y notas explicativas. Luego tenemos lo que es la sección titulada Fundamento de la opinión. Esta sección incluirá que la auditoría de estados financieros ha sido de conformidad con las NIAS. Incluirá, la sección del informe incluirá una descripción sobre la responsabilidad del autor de conformidad con las NIAS. También
incluirá una declaración de que el autor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables, que podrían ser los requerimientos de ética de una jurisdicción, o hará referencia a los requerimientos de ética del Código de Ética del IESBAN. Luego tenemos lo que es empresa en funcionamiento, cuando sea aplicable de conformidad con la línea 570. Luego tenemos lo que es secciones clave de auditoría de conformidad con la línea 701. Luego tenemos otra sección que es titulada Otra información de conformidad con la línea 720. Y ahí tenemos lo que es la sección titulada Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros. Hará una descripción de que la dirección es responsable de la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable y del control interno que se considera necesario para la preparación de los estados financieros, que se encuentren libres de error, debido a fraude, que están libres de corrupción material y a fraude de error. Luego también tenemos la sección titulada Responsabilidad del autor en relación con la autoridad de estados financieros. En esta sección incluirá los objetivos del autor. También hará referencia a lo que es manifestará que una seguridad razonable es un alto grado, pero no siempre va a detectar una incorrección material. También indicará que las incorrecciones pueden deberse a fraude o error. Luego tenemos, el autor también puede incluir responsabilidades más detalladas, que estas pueden estar ubicadas en el cuerpo del informe de la autoría, en un anexo del informe de autoría. También puede hacer referencia a una página web de una entidad regulatoria. Luego tenemos lo que es el nombre del socio del encargo, que podría firmar el nombre propio o el nombre de una firma de autoría. La firma del auditor. Luego tenemos la dirección, que podría hacer referencia a donde ejerce el auditor o la firma la profesión. Y luego tenemos la fecha en la que el autor ha obtenido toda la evidencia de autoridad suficiente y adecuada para emitir el informe. En el siguiente slide haré referencia sobre un informe de autoría prescrito por las disposiciones legales reglamentarias. Es decir, que una ley o un reglamento le impone al auditor un formato sobre el informe de autoría que contendrá los siguientes requerimientos mínimos: el título, destinatario, la responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros, la responsabilidad del auditor, la opinión del auditor, otra responsabilidad de información, la firma del auditor, la fecha del informe de autoría, la dirección del auditor. Y también cuando alguna ley o requerimiento le solicita al auditor que realice una auditoría de conformidad con normas de una jurisdicción y también aplique las mías en conjunto, entonces el auditor hará referencia si no hay un conflicto entre estas normas y que aplique los requerimientos mínimos del informe de autoría que he mencionado. Buen día, licenciados y compañeros. Continuando con el tema de exposición, pues les voy a hablar de la información adicional que se debe presentar junto con los estados financieros. Al nombre nos indica que la información adicional pues que se debe presentar no va a ser una diferencia clara de los estados financieros auditados. Dicha información puede ser solicitada a la dirección por parte del auditor y el auditor puede solicitar que se le modifique en el modo en que la información se debe presentar. Si la dirección se rehúsa a hacer dicha modificación, el auditor debe de explicar en el informe de auditoría que dicha información adicional pues
no ha sido auditada. Esto con el fin de que no pueda repercutir la opinión en la que está basando la información. Cabe mencionar también que algunas circunstancias o disposiciones legales o reglamentarias pues pueden exigir a la entidad la presentación, junto con los estados financieros, de información adicional no requeridas por el marco de la información financiera aplicable. Aquí podemos ver que la opinión del auditor va a abarcar cualquier información adicional que no sea requerida por el marco de información financiera aplicable, pero va a ser una excepción de que forme parte integrante de los estados financieros, ya que estos no se pueden diferenciar claramente de los estados financieros auditados debido a su naturaleza y al modo en que se presenta. Aquí podemos tomar el ejemplo de las notas explicativas de los estados financieros. Es una información adicional y pues el hecho en que la información adicional no haya sido auditada, pues no exime al auditor de la responsabilidad de leerla con el fin de identificar incongruencias materiales con los estados financieros auditados. Muchas gracias por su atención. Un buen día.